ministerio. Bien, hermanos, vamos a contemplar las Escrituras una vez más. En Juan capítulo 12 hay unos pensamientos que yo quiero compartir con ustedes desde el versículo 12 hasta el versículo 36. No vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a leer los primeros versículos. Y entonces vamos a compartir con ustedes algunos pensamientos. Oremos. Padre, tenemos tu palabra delante de nosotros y, oh Dios, sí, le hemos leído, entendemos lo que está escrito, pero en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en esta iglesia, no va a pasar absolutamente nada esta mañana, excepto tú decidas obrar con poder. Y rogamos que tu Santo Espíritu exalte y magnifique a Cristo en nosotros en esta mañana. Te lo pedimos por Él y para Él. Amén. El siguiente día, versículo 12, capítulo 12 de Juan. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Nosotros vimos este pasaje la semana pasada, estudiamos este pasaje, y nosotros vimos que la multitud, o grandes multitudes en Jerusalén y alrededores que habían venido para celebrar la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, estas grandes multitudes, y hablamos la semana pasada de la posibilidad de que habían millones de personas, sino muchos centenares de miles de personas en esta ciudad, y muchos de ellos venían desde Galilea, que habían visto al Señor Jesús hacer muchos milagros, y venían aclamando con Él desde Betania hasta Jerusalén, que estaba a unos 2,5 a 3 kilómetros, y la gente que estaba en Jerusalén, allí estaban celebrando y alegres y gritando porque estaban recibiendo a su rey. Pero este rey estaba como medio raro, porque normalmente los reyes, cuando entraban en las ciudades, entraban con pompa, en caballos súper vistosos, ellos mismos vestidos de ropas reales, con ropas decorosas, caras, ropas adornadas con oro y otras piedras preciosas, el mismo caballo del rey adornado y vestido, y una gran compañía de soldados y fieles al rey, y una gran compañía de un ejército grande, y quizás trompetas anunciando la llegada de él. Pero no fue así. Él estaba montado en un pollino, en un hijo de una burra. Los burros realmente no son animales que uno decía: wow, qué esbelto. Los caballos sí. Bueno, lamentablemente en nuestro país la mayoría de los caballos que vemos son los que andan alando carretas en las calles, que tengo entendido que ya están prohibidos y deberían prohibirlos definitivamente, porque son profundamente maltratados esos animales. No parece que sea un animal tan esbelto el caballo, pero lo son. Caballo bien tratado es esbelto. Caballo fuerte, hay caballos de diferentes tamaños, es un animal realmente atractivo. Ahora, le puedo decir que sí es verdad, hay burros que uno puede decir: wow, qué lindo está este burro,
pero no pasa de ahí, es lindo nada más, ¿ok? Pero el caballo no, el caballo es esbelto. Y hay burros que son peludos. Mi hermano allá en Portugal tiene un burro que es peludo, que tiene una pollina, se parece a mí a veces cuando estoy despenado. Pero uno lo que dice, wow, qué simpático este burro, ¿no? Pero no pasa de ahí. Este rey que está entrando a Jerusalén está montado ni siquiera en un burro maduro, ni siquiera un burro terminado de crecer y fuerte, sino en un asnillo, en un pollino, que era raro, definitivamente diferente, pero la gente, eso no la frenó, la gente seguía aclamando y decían, Hosana. ¿Ustedes recuerdan lo que significa Hosana? Hosana significa sálvanos ahora. Estaban aclamando por este rey que los salvara en este momento. Ahora que estás entrando en la ciudad de Jerusalén, por cierto, la capital de Israel, ¿ok? Y no porque Trump lo dijo, sino porque así es, ¿ok? En Jerusalén, estás entrando en Jerusalén ahora, sálvanos, finalmente seremos librados de estos romanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto es lo que estaba sucediendo. Pero aquí tenemos una multitud mixta. Una multitud que al doblar de la esquina lo crucificaron. Solamente para demostrar que lo mejor que cualquiera de nosotros pueda manifestar es fácilmente opacado por el más vil pecado. Lo mejor que podemos manifestar es fácilmente opacado por el más vil pecado. Necesitamos un Salvador que sea capaz de darnos un corazón nuevo. Y este Jesucristo es realmente el Rey. Y Él es capaz de dar vida a los muertos, de transformar la vida de los vivos y dar vida eterna a los que creen. Él es el Rey Todopoderoso que vino para morir, pues su reino no es de este mundo. Él no estaba entrando en Jerusalén para ser el Rey conquistador. Él estaba entrando como Rey para morir. Este Rey vino para morir. Es mi deseo que puedas identificar cómo tu corazón puede engañarte. Lo voy a repetir. Es mi deseo que tú y yo podamos identificar claramente cómo nuestro corazón nos puede engañar. En un momento tú tienes cálidas expresiones de devoción para con Cristo, para encontrarte en otro momento cometiendo la más vil traición hacia el mismo Señor. Pero a pesar de eso, ese mismo Señor a quien acabas de traicionar, tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Nosotros estamos aquí en este pasaje ante la última semana de vida del Señor antes de su crucifixión. Estamos aquí entre 4 y 6 días antes de su crucifixión. Y digo 4 y 6 días porque no se han puesto de acuerdo. Si el Señor murió un miércoles, o si murió un jueves, o si murió el viernes. Y como ellos no se han puesto de acuerdo, yo tampoco voy a enfatizar eso. Lo que yo sí sé es que Él murió. Y lo que yo sí sé es que duró 3 días sepultado y 3 noches y resucitó. Aquí Él sería ejecutado. El Señor Jesús estaba entrando a Jerusalén para ser ejecutado, pero ejecutado no por sus crímenes, sino por los tuyos y los míos.
Porque nuestro pecado contra un Dios que es 3 veces santo es un crimen en contra de Él. Y aquí encontramos a los gobernantes judíos que habían determinado matar a Cristo. Pero ellos tomaron la decisión de no matarlo durante las fiestas por temor a que el pueblo se rebelara contra ellos. Pero había un problema. Ellos no podían frenar la muerte de Cristo esa semana, porque así estaba determinado. Él tenía que morir esa semana. El Señor Jesús en el versículo 23 ahí mismo dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En muchas oportunidades la Escritura y Él mismo había dicho: todavía no ha llegado mi hora. El Evangelio decía: no ha llegado, había llegado su hora. Pero ahora el Señor dice: ha llegado la hora. Y el doctor MacArthur bien puntualiza que el Señor Jesús en esta última semana actuó deliberadamente para provocar que esos gobernantes que habían dicho que no lo iban a matar durante las fiestas, el Señor actuó deliberadamente para que sí lo hicieran durante esas fiestas, porque así estaba determinado. Algunas de las acciones que el Señor hizo entre su entrada a Jerusalén y el momento que fue crucificado fueron estas. Ustedes lo pueden ver en los demás evangelios. Yo le voy a citar algunos de Mateo. La segunda limpieza del templo, el Señor la llevó a cabo. Imagínense ustedes, el Señor acaba de entrar y ser aclamado por la multitud. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y el Señor entra y va directo hacia el templo. Y llegando al templo, el Señor comienza a expulsar a todo el mundo del templo. Comienza a quitar los animales del templo, a voltear las mesas de los prestamistas y de los que cambiaban dinero. Comienza a crear una revolución ahí, en el negocio de algunos de ellos y en la comunidad de la multitud. ¿Por qué esas cosas estaban en el templo? Bueno, porque se requerían sacrificios. Y había gente, la gran mayoría de esas personas venían desde muchos kilómetros de distancia y no traían necesariamente el dinero que necesitaban, que se usaba en Israel, en Jerusalén. No tenían necesariamente, no traían sus animales con ellos durante ese viaje que a veces duraba varios días. Entonces llegaban a Jerusalén y encontraban que tenían animales ahí para yo poder comprarlos y poder sacrificarlos. Yo iba y encontraba ahí un corral, alguien que ese era su negocio, y yo elegía el más bonito de esos animales, lo compraba y lo llevaba para sacrificio. ¿Okay? No parece tener problema. Sí, había un problema, es que ese negocio se llevaba a cabo en el templo. Y el Señor dijo: no, ahí no. Y limpió. Entonces estaba realmente interrumpiendo las fiestas, estaba interrumpiendo lo que era normal en ellos, estaba interrumpiendo su comodidad. Estos que aclamaron la entrada del rey, en este momento comenzaron: ¿qué es lo que este hombre está haciendo? No está actuando como un rey. Públicamente rehusó contestarle las preguntas a los principales sacerdotes sobre la autoridad. ¿Con qué autoridad hace esas cosas? Él dijo: bueno, díganme ustedes, ¿quién es Juan? Si ustedes dicen quién es Juan, el Bautista, yo les digo con qué autoridad estas cosas. Y ellos dijeron: no sabemos. Pues tampoco les voy a decir con qué autoridad. O sea, se burlaba de ellos de esa manera frente a todos porque ellos eran despreciables. Gracias a Dios, su misericordia es tan grande que muchos de esos sacerdotes sí finalmente, eventualmente se convirtieron. La gracia de Dios es increíble. Traspasó su hipocresía,
De cierto os digo, dijo él, Mateo 21:31, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Wow! Estaba incitando furia en estos principales sacerdotes para que la decisión que ellos habían tomado de no matarlo durante las fiestas fuera revolcada. La parábola de los labradores malvados, en versículo 45, Mateo 21 dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Y el Señor seguía provocándoles. Los confronta sobre los tributos y sobre la resurrección. Recuerden que los principales sacerdotes eran saduceos y no creían en la resurrección. Acusa a los fariseos y a los escribas de hipocresía, de egolatría, de soberbia y de abuso sobre el pueblo. Les dice ciegos, necios, sepulcros blanqueados, malvados, serpientes, generación de víboras, asesinos de sus propios profetas, y los condena al infierno si no se arrepentían. El Señor predice la destrucción del templo y dice que lo levantaría en 3 días. Habla del final de los tiempos donde todos ellos serían condenados y destruidos. Cada una de estas acciones fue acumulando furia en los principales sacerdotes y los líderes hasta que lo arrestaron realmente e incitaron a la multitud en contra del Señor. ¿Y ustedes saben qué? Lo hicieron en el tiempo determinado en el plan de Dios. Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que veo a través de este pasaje, parte de este capítulo, hasta el versículo 36. El primero de ellos es, un día exaltaron a Cristo como rey y el otro lo condenaron como criminal. Las palmas se agitaban en las calles, la alegría brotaba, las voces proclamaban y el plan de Dios avanzaba. Esta multitud estaba dividida. Algunos sinceramente creían que él era el Mesías y nada de lo que sucedió hizo que ellos se retractaran. Pero la mayoría querían un libertador, alguien, un rey que los librara del yugo de los romanos. Si Jesús había hecho tantos milagros, si Jesús tenía poder sobre la enfermedad como nadie, sobre discapacidades de nacimiento, sobre la naturaleza, sobre la muerte, si Jesús podía levantar de los muertos a uno que tenía 4 días en el sepulcro, seguramente él tenía el poder para derrocar a los romanos. De hecho, dice la Escritura que por eso es que ellos estaban manifestando esa alegría. Ellos estaban listos para recibir a un rey terrenal. Pero el reino de Cristo no es de este mundo. Este rey vino para morir. Morir ahí en Jerusalén. Un día lo exaltaron como rey y el otro lo condenaron como criminal. Un día proclamaron Hosana, al otro le clavaron una corona de espinos. Ahí tenemos esta multitud, supuestamente muy alegre, diciendo, Hosana, sálvanos ahora, este es nuestro rey, esto es quien nosotros queremos que nos salve. ¿Alguna vez has pensado tú de esa manera? Y tú estás aquí presente esta mañana y todavía Jesús no es el que te salva. Tú deberías estar clamando, Hosana, sálvame
ahora. Sálvame de mis pecados. Sálvame de la culpa que yo tengo. Sálvame de esto que yo merezco. Tú has pecado contra Dios. Necesitas su perdón. Esta multitud proclamaba Hosana. Y algunos lo decían de manera sincera. Otros solamente querían que los librara, que les dieran una mejor vida terrenal. Pero nosotros nos parecemos a ellos. En un momento estamos adorando al Señor de gloria. En otro momento se termina el culto, salimos de nuestro asiento y no queremos saludar al hermano o a la hermana que está por ahí. Porque primero él necesita pedirme perdón. Necesita arrepentirse y luego veré si lo perdono. Entonces aquí estamos nosotros adorando a Hosana, al Rey. Señor, tú eres nuestro Señor, Salvador, aleluya. Y cuando termina el culto no quiero saludar a mi hermano o a mi hermana. Es verdad que nosotros somos parecidos. Un día gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Al otro, crucifícale. Marcos capítulo 15 dice lo siguiente: mas los principales sacerdotes incitaron la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Barrabás era acusado de sedición, de traición y de homicidio. Y la multitud estaba diciendo, danos a Barrabás, no a Jesús. Pero eran los principales sacerdotes que lo estaban incitando. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pero ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Un día gritaba, bendito el que viene en el nombre del Señor, y al otro día, crucifícale. Pero ellos no son los únicos. Nuestro corazón es igualmente engañoso. En un momento estamos aquí adorando al Rey de Reyes y en otro momento salimos, nos mantenemos en nuestro carro y nos vamos por ahí escuchando Despacito. O cualquier otra música impía cuya letra no se puede repetir desde este púlpito. Cuando hacemos esto, mostramos el porqué de la cruz. Nuestro corazón impío necesita un libertador. Necesita al único que puede librarnos del pecado y de su condenación. Un día lo exaltaron como rey. El otro lo condenaron como un criminal. Un día proclamaron Hosana, al otro le clavaron una corona de espinos. Un día gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, al otro, crucifícale. Un día lo aclamaron por sus poderes y proezas, y el otro lo aplastaron como carente de cualquier poder y gloria. Versículos 17 y 18. Decía, daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, por eso estaban ahí, a recibirle por causa del milagro de Lázaro, porque había oído que él había hecho esta señal. Querían ver este rey de Israel hacer algún milagro, no que me lo cuente, sino que yo lo vea.
Pero el Señor Jesucristo no perdió nunca la perspectiva de su venida a este mundo. Este rey vino para morir. Él no perdió su poder en manos de los romanos o en manos de los sacerdotes judíos. Él retuvo su poder con el fin de cumplir con la voluntad del Padre. El Hijo siempre hizo la voluntad del Padre. Este rey vino para morir. Y el Señor Jesús en el versículo 23 y 24 dijo, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Él dijo, el grano de trigo debe morir para producir mucho fruto. Él vino para morir. Él sabía lo que vino. Y él estaba cumpliendo con la voluntad del Padre. Porque tú y yo necesitamos un verdadero y poderoso Salvador. Esta verdad también aplica para nosotros. Morir a nuestra propia voluntad para entregarnos al programa de Dios. Porque Dios tiene un programa, una agenda mundial, por así decir, y eterna, de que el Evangelio alcance a tu prójimo, que el Evangelio alcance a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudio, aún a aquel que tú consideras tu enemigo. No ames tu vida tanto que te la reservas para ti mismo, de tal manera que Dios no puede tener un agarre fuerte en ella. Si tú amas tu vida de esa manera, la perderás. Sea cual sea el significado que tú quieras darle a ese versículo, la verdad es que hay una pérdida irreparable. El que quiera amar su vida de esa manera, la perderá. El Señor Jesucristo dice, yo vine no para atesorar mi vida, sino para darla en rescate por muchos. Y el Señor quiere que nosotros vivamos de la misma manera. Sí, lo aclamaron por sus proezas y su poder, pero lo crucificaron como carente de cualquier poder y gloria. Pero el Señor no perdió su poder. El Señor, su propia persona, sin Él actuar, sin Él hablar prácticamente, o con unas simples palabras, demostraba el poder intrínseco que había en Él. Cuando fueron a arrestarlo, preguntaron quién era el Jesús de Nazaret. Y Él dijo, yo soy. ¿Y qué sucedió con esa gente, con esos soldados, con esos líderes espirituales? Dice que retrocedieron y cayeron para atrás. Se cayeron al piso. Esto es glorioso. Él no tuvo que decir, hey, yo soy. No, él tuvo que decir, yo soy. Con simples palabras, ese grupo de personas cayó al piso. Él no perdió su poder. Él decidió retener su poder para demostrarlo en la cruz, para que el día de su resurrección, con Él, todos nosotros pudiéramos tener vida. Un día era el redentor de toda una nación. El otro no podía librarse ni él mismo.
¿No podía librarse ni él mismo? Sí, no podía librarse porque era contra el propósito del Padre. No podía librarse porque era la única forma de obtener redención para tu alma y la mía, para obtener redención para este mundo. No pudo librarse porque para eso vino, para morir por los pecados del hombre, por mi pecado y por tu pecado, por nuestra culpa. El versículo 26 dice el Señor: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviera, mi Padre le honrará. ¿Quieres mostrar devoción al Señor Jesús? Él es el Redentor. Y Él no se libró a propósito para que sea tu Redentor y tu Salvador, para que entonces tú le sirvas. Esto es lo que Él quiere de nosotros. Nuestra devoción al Señor Jesús tiene una sola forma de demostrarse eficazmente. ¿Cómo es? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me sigues, sírveme. Si me sirves, sígueme. El cristianismo es mucho más que una religión. El cristianismo es una relación. Una relación que no existía. Porque la Escritura dice en Romanos capítulo 5 que tú y yo éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Tú puedes decir, pero pastor, yo nunca fui enemigo de Dios. Sí lo fuiste desde su perspectiva. Porque aquella devoción o aquella creencia que tú pensabas que tenías antes en Dios, como no era conforme a la verdad, era un ídolo que tú tenías en tu cabeza y en tu mente y en tu corazón. Tú estabas diciendo, sí, yo creo en Dios, pero no era el Dios de la Biblia. Era un concepto de Dios que tú y yo teníamos en ese momento. Pero cuando vino la luz de la palabra, cuando Él iluminó nuestro entendimiento, ahí dijimos, oh, aquellas palabras que habíamos repetido antes de que Jesús es el Salvador, que Dios es el único, que Él es el Redentor, que mi pecado ahora por el hecho de que Dios, el Espíritu Santo, abrió nuestro entendimiento, ahora entendemos lo que significa pecado para Dios. Ahora entendemos lo que significa redención. Ahora entendemos lo que Cristo realmente tuvo que hacer en la cruz. Y tuvo que hacerlo no para su bien, sino para tuyo y mío. Él es el Redentor. Y es verdad que en ese momento la multitud le aclamaban como el Redentor, sálvanos ahora, tú eres nuestro Redentor. Pero al doblar la esquina, cuando lo arrestaron y lo llevaban a la cruz, Él no pudo librarse. En el momento que lo arrestaron, Pedro, me da risa esto, Pedro era un pescador. Pescador. ¿Qué es lo que Pedro sabía hacer? Sabía montarse en un bote, tirar la red, ¿verdad?, al mar, saber cuándo había y cuándo no habían peces. Sabía pescar, sabía qué hacer con los peces, sabía qué hacer con las redes, con las mallas, sabía cómo manejar un bote. Conocía el movimiento del viento y de las velas. ¿Qué hacía Pedro con una bendita espada? Como si él fuera un soldado. Y en el momento que arrestaron al Señor, Pedro tomó su espada y trató de cortarle la cabeza al primero que aparecía, pero claro, se equivocó y le cortó la oreja.
El Señor le dijo, pero Pedro, tú no sabes que mi reino no es de este mundo. Si yo hubiese querido, le pido al Padre 12 legiones de ángeles para librarme. Pero él no podía librarse. Tenía el poder para hacerlo, pero no podía hacerlo, porque ese era el plan. Que esos que lo estaban arrestando, que finalmente lo crucificaron, esos que clamaban en las calles, Hosana, bendito el nombre, el que viene en el nombre del Señor, y que después esos mismos fueron los que gritaron, crucifícale, por esos él vino a morir. Y por ti también. Un día resucitó glorioso. El otro día, pues aquí estamos tú y yo adorándole. Porque todo lo demás sucedió y resucitó. Ahora hoy tú y yo podemos adorarle. Tú y yo podemos responder a ese plan que Él tiene, a esa salvación que Él está ofreciendo. Si estás aquí esta mañana y no has respondido todavía a esa oferta, a ese regalo de salvación, de vida eterna, de perdón, de librarte de toda tu culpa, de darte vida eterna con Él. Si todavía hoy no lo has tomado esa decisión, decide hoy. ¿Cuántas veces has escuchado tú este evangelio? ¿Cuántas veces has escuchado tú que Jesucristo es verdaderamente el único y el todo suficiente Salvador? No hay nadie más que pueda perdonarte, librarte de tu culpa, limpiarte de todos tus pecados. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Tantas veces que tú lo puedes repetir de memoria. Pero ¿es realmente Jesús tu Señor y Salvador? ¿Es realmente Jesús el Rey, el soberano, el dueño de tu vida? No hay que hacer mucho esfuerzo para poder identificar si una persona es creyente o no. A veces yo le he preguntado a las personas si son creyentes. Sí. ¿Cuándo te convertiste? Hace tanto tiempo yo hice una profesión de fe. Eso no es lo mismo. Haber hecho una profesión de fe en algún momento no es lo mismo que convertirse de verdad al Señor. No es lo mismo. Si todo lo que tú tienes, en tus manos es el recuerdo de que un día tú hiciste una profesión de fe, te animo a que realmente te conviertas a Cristo. Eso no es suficiente. Eso no pasa la prueba. No pasa la prueba. Si Cristo es Señor de tu vida, todo el que está a tu alrededor debe poder ver las evidencias. Este Rey vino para morir por ti y por mí, pero Él resucitó y por eso hoy le adoramos. Si todavía no te has convertido a Cristo, te animo a que lo hagas hoy. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos nosotros inclinados delante de ti, habiendo adorado a nuestro Señor Jesús, a tu Hijo único, verdadero, el que no pudo librarse porque Él cumplió perfectamente y fielmente tu plan de redención para con nosotros. Esta mañana seguro que hay personas aquí, personas que han escuchado muchas veces el Evangelio, que quizás hasta han crecido en el Evangelio, personas que han venido muchas veces a esta iglesia y han escuchado, pero realmente no hay evidencia de salvación en sus vidas. Al principio de este mensaje dijimos
que aquí no va a pasar absolutamente nada este día, excepto tú obres. Y esa sigue siendo una verdad ahora al final del mensaje. Sí, expusimos verdades bíblicas, pero nadie puede producir vida, solamente tú. Pedimos que lo hagas, Señor. Si estás aquí esta mañana y todavía no te has convertido, hoy quiero pedirte, quiero animarte a que tú tomes la decisión hoy. Y si tú no sabes exactamente y tú has repetido, has hecho profesiones de fe, yo te animo que tú tomes la decisión. Entonces, ahora mismo, toma la decisión de hablar con alguien que te pueda orientar bíblicamente cuáles son los pasos a tomar. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no tomas esa decisión? Ahora, en este momento. Sí, Señor, a partir de este momento, yo voy a acercarme a alguien para que me ayude a tomar la decisión final. Cristo vino para morir y morir por ti. Pero el Evangelio no parece impactarte. Hay tantas otras cosas que te atraen. El Evangelio, tú lo puedes ver, sí, es algo bueno. Pero si es algo bueno, entonces ¿por qué no gobierna tu vida? Entrégate al Señor. ¿Hay alguien esta mañana que quisiera entregarse al Señor Jesucristo? Queremos orar por ti, queremos orar contigo también. ¿Hay alguien? Si deseas hacerlo, levanta tu mano para que nosotros veamos y podamos orar contigo también. ¿Hay alguien? Si esta mañana quieres entregarte al Señor Jesús para que Él sea tu Salvador, tu Señor de veras, déjame ver tu mano. ¿Hay alguien? ¿Nadie? ¿Es el Señor de veras en tu vida? A menudo lo mejor que podemos manifestar es fácilmente opacado por el más vil de nuestros pecados. Y el Señor Jesús es el Rey que es capaz de transformar tu vida. ¿Hay alguna área de tu vida que necesitas ceder al Señor? Pues hazlo. Él no es Rey parcialmente, Él es Rey y punto. Buen Señor, saldremos en unos minutos y aquí no ha pasado nada, excepto tú trabajes y continúes trabajando, obrando en mi corazón. Te ruego para que Cristo sea exaltado, tú sigas obrando en nuestros corazones. Amén.